En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del apartado productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipo de instrumentos incluye una PDP? Los PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente de manera directa o indirecta la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández y Stein 2014, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otras, en problemas de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en una transacción tiene información más completa que la contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos beneficiados por el programa de la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández, Arias y Stein 2014 han definido un marco lógico a partir de estas dimensiones. Alcance: se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención: se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención de mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. Primero, provisión de bienes públicos transversales. Instrumentos que buscan reducir el costo país. Segundo, provisión de bienes públicos o sectores específicos. Mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas y verduras. Tercero, intervenciones de mercado transversales. Otorgamiento de subsidios a la inversión en equipos. Cuarto, intervenciones de mercado sectoriales, instrumentos que impulsan, protegen o subsidian actores específicos en sectores particulares. Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Crespi, Fernández, Arias y Stein 2014 hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente corren el riesgo de concentrar beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercado sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificado. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar estos problemas y mitigar posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que se deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y promover bienes o servicios colectivos públicos sectoriales. El desafío es cómo identificar y promover bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se deben analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos. Los problemas asociados a cada tipo de instrumentos y las preguntas claves responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos de las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar mejoras y cómo ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. En vista de lo anterior, una PDP
debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales y en intervenciones de mercado transversales que generarán los incentivos para que las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependientes de su alcance. Gráfico 1. A saber, determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan en el interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto nivel de control. Estos factores están relacionados, entre otros casos, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimiento y tecnología. Determinantes relacionados con los factores de producción son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva y eficiente y pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, el capital financiero necesario para la adquisición o mejora de capital físico o de tierra, y del capital natural, que es fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo y los procesos productivos son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven la modificación que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar las posibilidades de acceso de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición o mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, 2007, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes en la productividad del mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de esas categorías afectan la productividad. Determinantes a nivel de la unidad productora: innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre la PTF y el índice global de innovación, y entre estas dos variables y el PIB, el per cápita. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción de conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance, o CAT2, Keun 2013. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de los institucionales generadores, de las instituciones generadoras de conocimiento y a los mecanismos para que éste se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey y Company 2015 afirma que esta presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre 75 y 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito en otras economías, CAP2. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transferencia de conocimiento y tecnología que afecta positivamente la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes autores que los países adquieren conocimiento existente en otros países vía IED y asistencia técnica, entre otros. Dalham, Tambert, Kaut, 2009. Por su parte, Arbeláez y Parra, 2009, encontraron que la implementación de mejoras en procesos de gestión y mercado aumentó la productividad y las ventas de las firmas colombianas. Finalmente, cabe mencionar que los ingresos en las pequeñas productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son 2.2 veces los ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, los países más cercanos a la frontera de producción, con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad. Según Weyek y Van de la Potiel, la generación de conocimiento liderado por las firmas facilita el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado que, a través de nuevos procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad.
dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. McKinsey Company 2015 estima que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes será producto de desplazamientos de la frontera del conocimiento. Determinantes relacionadas con la provisión de factores de producción. Capital humano. Existe Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción, capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad. Mientras la educación básica, media, técnica y tecnológica facilitan la absorción y utilización de conocimiento y tecnología, la educación profesional y de posgrado es indispensable para la generación de procesos innovadores. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellos demandados por los empleadores son habituales en los mercados laborales. Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre otras variables suele reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Hausan y Rodrik 2006 y Rodrik 2008, la escasez del capital humano es una de las principales limitantes en un proceso de satisfacción y diversificación del aparato productivo. Financiamiento. Autores como Isaacs 2007 y Alison Woldy, Mayer Folkes 2005 resaltan como la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión en el sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación de capital físico, una mejor transferencia y adoptación de tecnología y una mayor especialización en la economía por vía de estos canales. El financiamiento incide en el crecimiento de la productividad, la cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos puede generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivos sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes de entorno de encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción de cadenas globales de valor incentiva a las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que generan bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación de producción. By-Refi 2003. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados logrados en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado aumentó y mejoró la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse a actividades que generen bajo valor a otras alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación bajo producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados logrados en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado por trabajador creció en un 13.7%. Val-Frank y Chen en 1996. Calidad. Como lo sugieren Sinatra y Marban 2001, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual, según Springhill 1993, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final. Según Torres Velázquez 2010, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en un aumento de sus exportaciones. Swan, Temple y Schuner
1996 calcularon que para el caso del Reino Unido el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenían el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad en varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas de mayor escala de producción en estas, mientras los menos productivas salen al mercado. Bernard Eton. En ese mismo sentido, Bernard Jensen Redding y Schott 2007 y Scott 2007 encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción como resultado de una apertura al comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene ventaja comparativa. Por otra parte, el comercio y la inversión transaccional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se construyen nuevas capacidades productivas. Mark Kuhn, 1989, Anthony Carter, 2001, Halpen Keren y Shade, 2005. Por su parte, Casara y Rodríguez, 2008, sostienen que el acceso a una mayor variedad y la calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimiento y tecnología con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición de las unidades productoras a los mercados internacionales limita el crecimiento de la productividad. Banco Mundial 2015. Priorización de apuestas productivas. A continuación se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas con el fin de que estos redunden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, Hausan y Kinger 2008, Hausan, Howard y Roderick 2007, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permite producir bienes con nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho a la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausan y Roderick 2003 resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos como motor del desarrollo económico en países en los que no existe total claridad respecto a cuáles son los bienes para cuya producción existen ventajas. Por su parte, Baxi 2010 resalta la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo como determinante en la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a procesos de diversificación y posteriormente se concentran en las actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras en la productividad. Según Crespi, Fernández, Arias y Stein, 2014, los sectores más sofisticados tienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnológicas avanzadas, las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas por otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida en que contribuyen a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción dicha economía puede tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos. Primero, bienes públicos transversales. Segundo, intervenciones de mercado transversales. Tercero, bienes públicos sectoriales. Y cuarto, intervenciones de mercado sectoriales. Los dos últimos tipos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas ya sean sectores económicos o grupos de productos. Por esta razón es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios sin perjuicio de que el ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos de productos.
Priorización y fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación. Por este hecho es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y obtener productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento en términos de producción, ventas o exportaciones, debido a la presencia de las tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión generará su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se tratará de un nuevo producto o porque es una variedad o calidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno, de articulación, la solución ideal es identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inviable en términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportación que no se haya materializado como consecuencia de una más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta destinaría sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que existe una ventaja comparativa, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que otros. En el presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de venta comparativa: la venta comparativa revelada y la ventaja comparativa latente. La BCR se presenta cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La BCL es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero que por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una BCR en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que un país o región puede tener una BCL aún en productos o variedades que nadie produce en la actualidad, una asignación de factores productivos que no garantice el aprovechamiento de todo lo potencial que tienen en los productos con ventaja comparativa. Es, en teoría, una señal de la presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta este tipo de productos. Resumen, se deben cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. Primero, tener potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, y segundo, que el país cuente con una BCR o BCL para su producción. Es posible afirmar que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A, con BCR o BCL y con potencial de crecimiento, o B, con una BCR o BCL sin potencial de crecer más, o C, sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que tenga o no potencial de crecimiento. Dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y atender fallas del mercado, los productos en las situaciones B y C no deben ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos en la situación A no hayan crecido en su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posterior a la identificación de productos o sectores en la situación A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento en producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja frente a una ventaja relevada, de una ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en los que se verifique la presencia de fallas de mercado, de gobierno, de articulación deben conformar el conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas a los sectores con BCR y con BCL difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos
también deben diferir. En sectores con BCR suelen presentarse típicamente problemas de asimetrías de información y fallos de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que los sectores con BCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de esos nuevos sectores. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costos de transporte, el nivel de ruralidad y la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas comparativas reveladas y latentes y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas debe tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse en cada departamento. De igual forma, en la medida en que las fallas de mercado difieran entre sectores con BCR y sectores con BCL, se requerirán instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas. En función de la prevalencia de tipo de ventaja. Marco institucional. Una PDP requiere un marco institucional que propicie el entorno adecuado para garantizar el éxito de la política en el corto, mediano y largo plazos, como lo señalan Crespi, Fernández, Arias y Stein 2014. Una PDP requiere centrarse no en las mejores prácticas de las políticas, sino en las prácticas de mejor adecuación de las capacidades institucionales. En la misma línea, estas políticas necesitan entidades sólidas con capacidad para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articularse con otros actores, incluyendo el sector privado. En este sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos. La dimensión sistemática de la política se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global, que identifique los diferentes componentes, procesos, actores y relaciones del sistema. A partir de este enfoque es posible formular tanto el diagnóstico como los objetivos y estrategias relacionadas con los procesos, por ejemplo, la planeación e implementación de instrumentos que ejecutan los actores del sistema en el día a día para su funcionamiento. La gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que facilitan el engranaje del sistema para la obtención de unos resultados, promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios y agencias del gobierno nacional, entre el sector público y el privado, y entre otros el nivel nacional y las regiones. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Adicionalmente, es necesario que la institucionalidad pública genere los incentivos para que la política tenga comunidad en el largo plazo, pero también rendimientos en el corto plazo. Principios de la PDP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento, se han definido 7 principios rectores de la política de desarrollo productivo. Con estos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de estrategias e instrumentos tanto en el corto como en el largo plazo, así como garantizar que estos efectivamente respondan a los objetivos generales y específicos de la política. Los principios son: la PDP incluye únicamente instrumentos específicos para resolver fallas de mercado, de gobierno o de articulación que afectan negativamente. Primero, la productividad vía los determinantes aquí presentados, o segundo, la diversificación y satisfacción del aparato productivo. En la PDP es fundamental la coordinación gobierno-empresa-academia, nación-región y al interior del sector público En ese sentido, la PDP está articulada con otras políticas. Además, la PDP propicia espacios permanentes de diálogo con el sector privado para su seguimiento y para la identificación conjunta de problemas complejos y combinantes y sus posibles soluciones. La PDP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano. Por lo tanto, evolucionará a la par que las mejoras en la capacidad institucional del Estado. La PDP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano, por lo tanto evolucionará a la par con las mejoras en la capacidad institucional del Estado. La PDP tiene una naturaleza experimental, por lo cual contiene preferiblemente instrumentos con efectividad y eficiencia demostrada a través de evidencia empírica o programas pilotos. Igualmente es intensiva en seguimiento y evaluación para garantizar el mejoramiento de los instrumentos utilizados.
La PEP privilegia instrumentos de desarrollo productivo que son bienes públicos sectoriales o intervenciones de mercado transversales. Para el caso de instrumentos sectoriales, la PEP establece criterios claros y transparentes de priorización de instrumentos y focalización de apuestas productivas, dentro de los cuales prevalece la tenencia de ventajas comparativas por parte de estas apuestas. Los instrumentos diseñados o ejecutados bajo los lineamientos de la PEP tendrán en cuenta la naturaleza urbana o rural de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ello se considere relevante. Y séptimo, la PEP promueve el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenidos de aumento de la productividad. Diagnóstico. En esta sección se realiza primero un diagnóstico general sobre la productividad de Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a tres causas. Primera, fallas del mercado de gobierno que afectan el desempeño de los determinantes de la productividad, bajos niveles de diversificación y certificación, y tercero, baja capacidad de articulación institucional. Tradicionalmente se han utilizado dos indicadores para medir la productividad laboral PL y productividad total de factores PTF, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada producto-trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las variables diferentes en los factores tradicionales, típicamente capital y trabajo, que inciden sobre la producción, lo cual permite corregir las variaciones en la medición causadas por la intensidad del uso de capital por parte del factor trabajo. Siverson 2011. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente aumenta la PL, pues los crecimientos de la PTF dan lugar a aumentos de la producción que por definición no están asociados a aumentos en el trabajo. Lo contrario no necesariamente es cierto. Aumentos en la PL pueden estar asociados a crecimientos nulos o incluso a caídas de la PTF en la medida en que tales aumentos provengan de un auge en la inversión en capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual nulo o negativo durante 12 años en el periodo 1991-2015, gráfico 3. Por el contrario, países de referencia tuvieron tasas de crecimiento de la PTF casi siempre superiores a la de Colombia en ese mismo periodo, gráfico 4, panel A, según el Banco Mundial 2015. Este estancamiento ha disminuido en 0.5 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en Colombia. Se observa que las PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes en 2001 y 2010, mientras en el sector servicios fue el que más contribuyó a incrementos agregados en la productividad. El aporte del sector industrial fue de apenas 0.1%, Santa María et al 2013. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual de la PTF para el periodo 2001-2010 fue de 2.3%, Publi-RA 2013, citado por OCDE 2015. Como consecuencia del bajo crecimiento de la PTF, la productividad laboral de Colombia ha permanecido a niveles casi constantes durante las últimas décadas. Gráfico 4, panel B. A causa de lo anterior, el crecimiento económico del país obedeció en las últimas décadas más a la acumulación de trabajo que a incrementos de la productividad laboral. Aravena y Fuentes 2013. La minería fue la única rama de actividad económica con crecimientos promedios significativos de la productividad laboral entre 2008 y 2015, debido a su baja concentración de empleo y su uso intensivo de capital. Las demás ramas tuvieron crecimientos promedio menores a 1% negativos. Adicionalmente, el empleo se ha concentrado en los últimos años en ramas de baja productividad como comercio, servicios comunales y agricultura, gráfico 5. En ese mismo sentido, la misión del sistema de ciudades DPN encontró que solo el 4% de las empresas de dicho sistema pertenecen a sectores transables, son altamente productivas y generan el 12% de empleo en sus áreas de influencia. Por el contrario, el 60% de las empresas pertenecen a sectores no transables, poseen baja productividad y generan el 39% del empleo. Es importante mencionar que la heterogeneidad del crecimiento de la productividad laboral en Colombia tiene no solo una dimensión sectorial, sino también otra territorial. Las condiciones geográficas, el acceso a recursos naturales, la calidad y cantidad de la fuerza laboral y los costos de transporte, entre otros, son algunos de los factores que varían entre regiones e inciden en la productividad de las unidades productoras.
Estas diferencias se reflejan en las brechas de productividad laboral entre departamentos. Mientras la de Cauca creció 6.5% en la última década, la de Cundinamarca creció 0.88%. Cálculos de NP con datos del DANE de 2010-2014. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos con mayor tamaño económico, gráfico 6. Lo anterior exige estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y pone de presente la existencia de oportunidades de aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores a través del desplazamiento de factores de producción hacia los mismos.